Aquí Dios me abre el entendimiento y me dice, aquí es que te quiero trabajando liberación. Después que yo llego aquí fue como si se me hubiera quitado una venda, que yo no podía ver la realidad. Y cuando yo entro aquí, que yo puedo ver y percibir todo en el mundo espiritual, lo que hay. Una vez yo comencé a creerme de que yo estaba loco. Y comencé un día aquí, yo solo, sin nada. Digo, Señor, pero es verdad que yo estoy loco, ¿y qué yo hago aquí? Pero es verdad, y miro para todos lados. Y Dios fue un profeta. El Señor me mandó a decir que tú no eres ni juez ni abogado. Oye, primera vez que yo escucho que Dios use esa palabra para hablar a mi vida. Que no te pongas a estar cuestionando, ni estarle preguntando qué fue que te trajo aquí, que te esté tranquilo, que no importa lo que los demás digan. Y por ahí mismo arrancó. Ese vehículo que está ahí me tiene sospechoso. Hermano, y de repente yo tiendo esta mano y digo, Señor, apaga toda vela y toda mecha que esté encendida ahí. Inmediatamente aquí entró un bajo a brujería y a vela. Y yo dije, Señor, ahora que tu terror y tu fuego caiga sobre ese vehículo. El espíritu que está aquí en la mujer, ¿sabe qué dijo? Me voy, que mi papá se fue. Ahí yo la tomo y digo, ven acá. Pasó esto así, así, así. Ella me dice, ¿de qué color es el vehículo? Me dijo, yo sé quién es. Un brujo, que era hermano de su abuela. Y a ella la estaban preparando para que tuviera altar. Y él, como sabía lo que yo estaba haciendo en ella, vino directamente él ahí a hacerme lo contrario. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Estamos acá en un lugar de Jaina, en un monte llamado el Monte Carmelo, donde muchas personas se apartan para buscar la presencia del Señor como en los tiempos bíblicos, porque buscar a Dios no ha pasado de moda. Y aquí estoy con el hombre que Dios ha levantado para edificar y arreglar este lugar donde gente de Dios se apartan a buscar la presencia del Señor. Y quiero permitir pues que sea Él que se presente ante cada uno de ustedes. Pastor, Dios le bendiga mucho. Shabbat Shalom, ministro del reino. Bendiciones para tu bella y vasta audiencia en este día hermoso que hizo el Eterno. Así como dijiste, estamos aquí del Monte Carmelo para tener pues una bella y hermosa y edificante conversación en cuanto a lo que es este lugar. Así que aquí estamos listos para responder cualquier inquietud que tú tengas con relación a este lugar. Pastor, gracias por la oportunidad que me da de conversar con usted en este momento. Número uno, Pastor, ¿en qué momento usted conoce al Señor? 95. Podría decir en mi mejor momento. Yo no creo que yo nunca he testificado, no soy muy dado, pero en eso entonces a mí me decía moremo a la salsa, bailaba mucho, pero había un vacío en mi corazón que nada de eso pudo llenarlo. Yo después que el Señor me trajo fue que entendí que en el corazón del hombre hay un vacío que es del tamaño de Dios y solamente lo llena el amor de Dios manifestado en la cruz a través de Jesucristo. Y yo lo experimenté. Brinqué, salté, hice de todo un poco, pero nada de eso pudo llenar el vacío que había en mí. Y el Señor me encontró, me postró en una cama por 3 días, y en esos 3 días me llevó a una iglesia. Yo no fui, no, a mí me llevaron. Y de ahí hasta el sol de hoy. ¿Qué cosas cambiaron desde ese momento? Ok, recuerda que 2 de Corintios 5:17 dice, según la Reina Valera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero el texto más antiguo lo que te dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura será. Las cosas viejas irán pasando hasta hacerse nuevas, es un proceso. Sí. Dios te va quitando un chin hoy, un chin mañana. Y yo entiendo que lo primero que el Señor me quitó fue la adicción al alcohol. Yo bebía un día así, el otro también. Hermano, eso inmediatamente desapareció hasta el sol de hoy. Jamás en la vida yo sentí ni deseo ni atracción por lo que era la bebida de alcohol, cerveza. Y lo demás fue paulatinamente, Dios trabajando con lo demás. Pero él entendía que lo que a mí más me atraía allá afuera era eso y la música y el baile. Y por ahí fue que rompió. Y lo demás se fue yendo a través del tiempo. ¿Cuándo se da cuenta que tiene un ministerio?
después de haber corrido muchísimo, porque a mí siempre me decían, tú eres pastor, y yo le temía, porque el que tiene el ministerio es el que le corre porque pesa demasiado. El que tú escuchas hablando de que él va a ser pastor, él no sabe lo que está hablando. Él no tiene el ministerio. El ministerio lo tiene aquel que desde que tú le dices tú eres pastor y una vez sale corriendo. Yo corrí más que Félix Sánchez. Si Félix Sánchez me veía a mí corriendo, me daba la medalla y me decía, mira, el campeón eres tú, toma. Pero llega un momento, Jeremías capítulo 27, no hubo un profeta que corriera más allá que Jeremías. Y ahí en el 27 tú encuentras que Jeremías dice, me seduciste, pudiste más que yo, me venciste. Eso me pasó. Que después de haber corrido mucho, él estableció su orden y ahí yo me rendí. Tuve que entender que verdaderamente será. Yo decía, yo soy adorador y maestro. Me gusta mucho el canto. Empieza a pastorear. ¿Qué tal se siente cuando entonces empieza con el llamado? Porque hay mucha gente que sin el llamado están estudiando para ser pastor. No es malo estudiar, pero ser pastor no se estudia. Es un llamado, es un ministerio. Okay. Cuando Dios entonces le entrega el ministerio pastoral, ¿qué expectativa tiene usted? Ok, voy a hacer una pequeña corrección. Sí. La palabra correcta no es estudiar para pastor, es prepararte para el pastorado. Porque como tú dijiste, eso no se estudia. Exacto. Tú vienes con el ministerio desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Ya tú fuiste cogido con una asignación para desempeñar en esta realidad. Efesios capítulo 4, 11. Perdón, Efesios capítulo 4, en el 11 todavía no voy a entrar. Vamos al 4, 1, 4. Te dice, porque nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. O sea, tú vienes con el ministerio. Sí. Y un dato muy importante, ministro. El pastorado no empieza en 4 paredes, empieza afuera. Dios comienza afuera, antes de 4 paredes, a guiarte, a comenzar a hacer ese mismo trabajo. Entonces la gente no entiende que por qué tú le estás ayudando a otro, lo guía a orar, a un texto bíblico, va y hace una obra junto con él, o con 2, 3 de la iglesia, que te buscan, y tú dices, pero ¿y por qué que a mí me buscan tanto? Es un pastorado. Ya tú estás pastoreando. Cuando tú vienes a entrar 4 paredes, ya tú hace mucho que estás desempeñando el ministerio pastoral. Sí. Y muchas veces no lo sabemos, porque que tenemos el concepto de que el pastorado empieza en 4 paredes. No, no empieza en 4 paredes. Bueno, cuando ya yo entiendo, recuerdo, yo tuve 3 pastores, porque donde me crié, lo cambiaron, ¿no? Porque era cacón y desobediencia, como decimos en algo popular. Y recuerdo que el último pastor que tuve, Demetrio Franco Aquino, al cual le agradezco mucho, él fue que me enfocó y me dijo, está bien, tú eres, como tú dices, adorador y maestro, pero eres un pastor. Ahí fue que yo entré, ahí fue que yo pude comprender. Tu asignación siempre te va a guiar hacia ese propósito. Tu asignación. A veces pensamos que venimos a este plano para Dios inventar, tentar y adivinar. No. Dios, escucha esto, que se usa mucho. Dios está llamando al pastorado a Rafael Arias, que soy yo. Como Él no quiere, Dios lo va a dar. Juan, te equivocaste. Tú vas a pastorear que esa con oreja menos, pero vas a pastorear, porque esa fue tu asignación. Sí. Tú tienes WhatsApp de Jonás. Tírale y pregunta si llegó a Tarsis. ¿Tienes WhatsApp de Jonás? Tírale y pregunta si llegó a Tarsis. ¿Cuándo fue que Dios lo mandó? Para Nínive. Y él cogió. Tarsis. Y él llegó. Nunca. Ah, tú ves. La asignación de Jonás no era Tarsis, era Nínive. Entonces Dios siempre se va a valer de cualquier medio para guiarte y dirigirte hacia donde te llamó. Sí. Empieza entonces en una congregación a ejercer el ministerio que Dios le entrega. Después de haber hecho un trabajo fuera, Sí. muy grande, y ayudando a otros, yo no entendía que era un trabajo pastoral, entonces empiezo a lo que llamamos iglesia. Sí. Entonces, ¿cómo se da esa transición de estar, por así decirlo, en la civilización, un lugar poblado, sintiéndose cómodo en ese lugar, a llegar a ser pastor en un monte? Ok, muy buena tu pregunta.
Eso, por esa transición a mí una mayor persona me ha tirado de loco, que yo tengo que estar loco porque como yo salgo de una iglesia, ok, este lugar yo lo empiezo estando pastoreando en la Caoba de Herrera, lo empiezo, pero yo lo empiezo con una finalidad solo de orar, porque venimos de otro monte que teníamos en el área y el que estaba enfrente en el monte, un hombre de Dios, muy usado por Dios, yo era segundo ahí y él parte con el Señor. Quedamos un poco turbados, porque era un hombre joven, era 37 años tenía, y de repente muere de repente. Pero nosotros muchas veces, aún conociendo la palabra, llega un momento que nos turbamos. Todos nos turbamos y quedamos como en el aire porque era en un lugar familiar. Al él morir, la familia tomó el control del terreno y lo vendió. Nos quedamos sin monte. Y del lado atrás de este lugar ahí, muchas veces no podíamos estudiar la palabra entre tres. Ya yo estoy pastoreando en la Caoba. Y un día, en un momento determinado, yo miro hacia este lugar, que ahí mismo que está, detrás de donde nosotros estamos ahora mismo. Y siento en mi corazón que algo me dice, haz tu monte ahí. Cuando se lo comunico a los que están conmigo, me dicen que yo estoy loco. Oye, estamos sin idea porque quedamos en el aire. Ahora yo le estoy comunicando el sentir que el Eterno me está poniendo. Te dice Filipenses capítulo 2:13, que Dios es que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy sintiendo eso. Me dicen que no. Ok, yo me voy, sigo pastoreando la Caoba y les sigo diciendo lo mismo y ellos me siguen rechazando. Hasta que un día entonces Dios trató con ellos dos. Y yo llego de la Caoba, recuerdo un domingo como a las 2 de la tarde y me tiro en mi casa. Estoy ahí descansando y ellos me llaman desde aquí, yo vivo en Los Minas. Me llaman y me dicen, pastor, arranque para acá que vamos a comenzar el monte. Yo me levanté y arranqué. Yo me olvidé del cansancio que tenía. O sea, el cansancio se fue solamente con esa palabra y arranqué para acá. Y limpiamos un pedacito ahí atrás, un pedazo pequeño con la finalidad que te dije al principio de orar. Nunca de yo estar aquí en este lugar, ni mucho menos hacer el trabajo que estoy haciendo. Yo trabajaba liberación en la Caoba, pero verdaderamente yo no quería trabajar liberación. No me gustaba la liberación. No te puedo decir que por miedo, por nada de eso. Ni yo mismo te puedo decir por qué no me gustaba trabajar liberación. No sé si tú conoces al apóstol Oliver Gualdarramos. Sí, claro. Yo comencé, somos amigos de hace muchos años. Bendiciones para ese ministro de liberación, Dios lo usa grandemente. Nos conocemos hace muchos años y yo comienzo a llevarle los pacientes a él. Hasta que el Señor a través de su esposa, me habló de tal manera que yo hasta miedo cogí. Me dijo, basta, y es el último paciente que me trae aquí. Fue a ti que te llamé y tú eres que va a trabajarlo. Entonces de ahí yo decido comenzar a trabajar allí en la iglesia donde estoy pastoreando. Tenía los martes, no tenía servicio los martes y los martes comencé a trabajar liberación. Hasta que comienzo, así mismo como tuve el sentir de levantar el monte, ahora pastoreando allá, Dios comienza a ponerme el sentir que tengo que salir de allá e instalarme aquí. Y si te digo que fue fácil, te voy a hablar mentira. Porque lo primero que entra es la parte humana. Pero ¿y cómo yo voy a salir de aquí para coger para allá? Porque es ilógico, como tú dijiste al principio, de un lugar que posiblemente tengo comodidades a un monte. ¿Qué hay en un monte? Un monte. ¿Qué va a haber en un monte que hay que traer? Porque aquí no hay nada. Pero hermano, lo más importante es esto, que nunca te se olvide, y a tu audiencia. Quien bendice es el lugar. Quien bendice no es el lugar, sino quien te lleva al lugar. Wow. Te lo repito de nuevo. Quien bendice no es el lugar, sino quien te lleva al lugar. Y la obediencia activa la bendición de Dios en la vida del hombre. Exactamente, porque en lo humano es algo ilógico, donde usted está bien, está con la gente que usted ama, está cómodo, a venir a este monte. Que no había nadie. Aquí no había nadie. Yo cuando llego aquí, yo me quedo en el aire. Solamente las dos personas que tenían que comenzaron conmigo, que venían, no era que estaban aquí, que venían. Y yo me instalo aquí. Me decían, no me lo decían a mí aquí adentro, pero yo lo escuchaba con personas de cerca de mí, que si yo estaba loco, que yo me volví loco.
Y verdaderamente, yo he comprendido en estos caminos que por eso hay un momento determinado que Dios tiene que quitarte ciertas personas de tu lado. Sí. Porque cuando Dios te lleva a otro nivel, el que quedó abajo nunca te va a entender. Jesús tenía 12 discípulos, ¿y con cuánto ministraba? Con 3. Había 9, como yo digo, que lo dejaba afuera jugando bola y semilla, porque no estaban a su nivel. Entonces, esos no podían entrar ahí porque le iban a hacer un lío. Entonces, así no hay personas que tanto tú y como los que están mirando este contenido, Dios le quitó personas de su lado y están peleando con Dios que por qué fulano no lo llama, que por qué fulano no lo busca. Es que ya él no está a tu nivel. Ya él no te va a entender. Y para que no te vayas a hacer un lío ni te vayas a criticar, el mismo Dios fue que te lo quitó, así que estés tranquilo y descansa, que vendrán mejores personas a tu lado ahora. Wow. ¿Cómo entonces empieza a ver el crecimiento y el respaldo de Dios en este lugar? Exactamente. Cuando entro aquí Dios me abre el entendimiento y me dice, aquí es que te quiero trabajando liberación. Entonces, yo lo entiendo, pues ya salí, ¿verdad? Yo entiendo que la parte más difícil ya se rompió, que era salir, sí, la salida. Después que yo llego aquí fue como si se me hubiera quitado una venda que yo no podía ver la realidad. Y cuando yo entro aquí, que yo puedo ver y percibir todo en el mundo espiritual, lo que hay, sentí paz y tranquilidad. Y recuerdo que una vez yo comencé a creerme de que yo estaba loco. Sí, porque muchas veces cuando tú no escuchas el testimonio de alguien y crees que todo ha sido color de rosa. No, una vez yo me creí verdaderamente lo que estaban diciendo y comencé un día aquí, yo solo, sin nada. Digo, Señor, pero es verdad que yo estoy loco, ¿y qué yo hago aquí? Pero es verdad, y miro para todos lados. Y Dios usó a un profeta y vino aquí nada más a darme ese mensaje. Una persona que yo sé que tiene un don profético tremendo. Porque nosotros últimamente confundimos don profético con oficio profético. Todo el que da una palabra no es profeta. Pero ahora mismo todo el que da una palabra le llamamos profeta. Está de moda. Exactamente. Esa es la ola y todo el mundo se montó en esa ola, que todo el mundo es profeta. No confunda don profético con oficio profético. Ese mujer tiene un don profético tremendo. Y entró aquí y oye lo que me dice. Me dice, mira, el Señor me mandó a decir que tú no eres ni juez ni abogado. Y yo me quedé en el aire porque primera vez que yo escucho que Dios usa esa palabra para hablar a mi vida. Digo yo, ¿cómo fue? Que el Señor me dice que tú ni eres ni juez de abogado. Que no te pongas a estar cuestionando, ni estarle preguntando qué fue que te trajo aquí, que te esté tranquilo, que no importa lo que los demás digan. Y por ahí mismo arrancó. No se detuvo a decirme, no. Solamente me dijo eso. Que tú no eres ni juez ni abogado, que no lo estés cuestionando, que no estés preguntando, que Él fue que te trajo aquí y lo que Él con el propósito que te trajo aquí, cada día lo va a ver en mayor dimensión. Y se fue. Hermano, miren que hay una paz. Esa paz que solamente Él la da. De ahí comenzó a fluir todo. Dios lo primero que me mandó fue un joven. Él tenía mucho deseo y con un problema. Deseo de aprender liberación. Y yo comencé a ayudarle. Y un día me dice, pastor, yo quiero contarle algo. A mí me van llevando a un psicólogo. Digo, ¿qué te pasa? Me dice, yo siento voces en mi cabeza. Y hay una voz que me dice que le dé con la cabeza a la pared. Yo le doy a la pared de mi casa durísimo. Y me van a llevar a un psicólogo por eso. Y yo así con toda mi calma le dije, pero el psicólogo tuyo está aquí. Y él como que se sorprendió. ¿Y dónde está? Digo, yo el mismo Dios que tú le sirves, que yo le sirvo, tranquilo, que yo voy a orar por ti. Ministro, yo nada más oré por ese muchacho 3 veces. Ministré liberación 3 veces. Y hoy en día ese muchacho, posiblemente personas que van a ver este contenido, le conocen porque él está en las redes. Él se llama Ezequiel Perdomo Pichardo, muy usado por el Señor en la liberación hoy en día. No hubo que ir al psicólogo y solamente oré por él 3 veces. Ese fue mi primer discípulo aquí, mi primer ayudante. Comenzaron a llegar los pacientes solos. Llegó un momento que solamente en su iglesia aquí habían 13. Yo trabajándolo. Por una conferencia de guerra espiritual que ellos me pidieron, yo la llevé a su iglesia y yo tumbé muchas cosas de una famosa guerra espiritual que tenemos. Que la famosa guerra espiritual que nosotros tenemos es que Satanás, enemigo de Dios, él está
con una batería de demonios, con tanques, bazooka, y los ángeles de parte de Dios están en otro lugar con bombas nucleares, bomba atómica. No. Hay un varón que tú lo conoces mucho, al cual yo amo mucho, que él se ríe mucho con esto que yo digo, que Satanás no es malo, es lo que hace que le sirve a Dios. Ese es Stalin Amparo. El Stalin Amparo explota de la risa. Que está por aquí cerca. Sí. Stalin Amparo explota de la risa cuando yo le digo que Satanás no es malo, es lo que hace que le sirve a Dios. Dios no tiene rival ni enemigo. Cuando aprendamos eso, vamos a vivir una vida tranquila y relajada. Satanás lo que es el equilibrio del evangelio. Ministro, antes de esa botellita, póngamela ahí en el centro. Esa botella como está. Hágase de cuenta que este es el evangelio. La cámara y usted y yo, este círculo. Y esa botella es Satanás. Sáquela ahora. ¿Qué quedó? Aquí. Usted y yo estuviéramos grabando este video aquí. Si ese Satanás y tú lo sacó. Lo estuviéramos grabando. No tiene sentido. ¿Por qué estuviéramos grabando aquí? Satanás es el equilibrio del evangelio. El equilibrio del evangelio. Si no existiera Satanás, tampoco hubiera existido el evangelio. Cuando aprendamos ese concepto, vamos a tener paz. Que el mundo espiritual satánico es real. Claro que sí, no lo estoy negando porque tengo 20 años trabajando. Pero ¿dónde radica el problema? Que le hemos dado demasiada importancia a Satanás y su demonio. Y sin darnos cuenta, estamos minimizando al Dios. ¿Tú crees que puede haber alguien por encima de su creador? Ninguna creación puede estar por encima del creador. ¿Y a quién es que tú le sirves? Claro. Es un concepto errado que tenemos de Satanás. Satanás fue diseñado para él hacer el trabajo que él hace actualmente. No se puede salir de ahí. ¿Tú tienes WhatsApp de Job? Si tú tienes WhatsApp de Job, tírale por WhatsApp y pregúntale si él pudo tocar el alma de Job. Y no se le dio una orden. ¿Cómo fue que se le dijo? Quítale todo, mas no toque su alma. ¿Él la tocó? No. Ya, eso es lo que ha dicho de ti, de mí, de todo el cristiano. Eso fue lo que Dios le dijo. Mira lo que le dice a Pedro. Pedro, Satanás me pidió zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no mengue. El Señor le dijo, yo he orado para que Él no te zarandee. El zarandeo viene, es lo que no va a poder pasar de ahí con tu vida. ¿Lo entendiste? Sí. ¿Lo entendiste mejor ahora? Sí. En ningún momento le dijo, yo he orado para que Él no te ponga la mano. No, yo he orado para que tu fe no mengue. En pocas palabras, en el buen dominicano, en el buen español, he orado para que no te mate. Ya eso es todo. Pero el zarandeo siempre vas a venir porque eso es parte, escucha bien, es parte del mismo diseño que Dios ya estableció en tu vida antes de la fundación del mundo. ¿Tú sabías que Satanás Dios lo usa muchas veces para empujarte al propósito que Él tiene contigo? Y para llevarte a la bendición. Sí. Eso fue lo que hizo con Job. Él usó a Satanás como un vehículo para llevarlo a donde ya él había determinado que Job tenía que estar. ¿Dónde que Dios nos enseña que Dios tuvo un nivel que no lo conocía? ¿Antes o después de Satanás? Antes, todo el tiempo. No, fue después. O sea, que Dios siempre ha estado antes de... No. La pregunta fue, la Biblia nos enseña que Job toma un nivel que él no lo conocía. ¿Antes o después de Satanás? Fue después. De hecho, el mismo Job dice, él lo dice. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿por qué tiene que venir el zarandeo y el desierto? Porque en el desierto es que vamos a conocer al Dios que nos llamó. No en la abundancia y en la bonanza. En la abundancia y en la bonanza tú nunca vas a conocer a Dios. Los procesos es una enseñanza que Dios nos da. Lo que pasa es que nosotros confundimos proceso con consecuencia. El cristiano lo que vive más es consecuencia que proceso. Hello. Se fue el internet viendo señal. Se fue unos cuantos. No, se fue el internet viendo señal. Esto es maná, no es roca, es maná. Confundimos proceso con consecuencia. Nosotros vivimos más consecuencia que proceso. Dios no te puede estar procesando todos los días. Donde Él te creó y sabe para qué te trajo esta realidad. Consecuencia y proceso fácilmente. La consecuencia es el producto del pecado que yo estoy cometiendo, que no quiero soltar. Sí. Y el proceso es que Dios me lleva para darme una enseñanza para que el ministerio de mañana pueda expandirse. ¿Tú te imaginas un ministerio sin proceso? ¿A quién va a edificar?
El mismo Saúl. ¿Tú te puedes condoler de alguien que tenga hambre cuando tú nunca has pasado hambre? ¿Le puedes dar un zapato a alguien que esté descalzo cuando tú nunca te has visto descalzo? Es una enseñanza lo que Dios te da para que mañana el ministerio se pueda expandir. ¿Qué tanto le marcó en su inicio Ministerio de Liberación el caso de este joven? Del primer joven que llegó al monte. No, es que ya yo vengo de trabajar liberación. O sea, me refiero en el inicio aquí en el monte. ¿Qué tanto lo marcó esa liberación de ese joven en el monte? Ok. Yo te puedo decir que a mí no me marca quien lo marque a él. Porque es que yo vengo trabajando desde la caoba, Sí. liberación. Y recuerda que te dije que yo le estaba llevando los pacientes al apóstol Doble Guadarramo porque yo no quería. Pero ya yo me voy a encontrar con casos mayores que eso, que los de él aquí. Yo venía trabajando casos mayor que ese con él aquí. A quien lo marque es a él. Eso lo llevó a él entonces a afianzarse más y a querer más. Él aprendió rápido por eso. Yo a veces aquí hablando digo yo, el alumno más aventajado que yo he tenido aquí es Ezequiel. Él aprendió rápido porque él tenía deseo. Entonces eso lo que hizo fue que a él lo proyectó, lo expandió al él ver que antes de conocerme a mí, que él mismo que me lo confiesa, ese espíritu le habla a su mente. Y él se daba en la pared de su casa. Que ya su pastor y su mamá tenían todo cuadrado para llevar a un psicólogo. Y yo lo que le dije, pero el psicólogo tuyo está aquí. Y él, tú ves, como no tenía mucho concepto, él le hace así, mira, como para todos los lados. Y me dice, pero ¿y cómo así, pastor? Pero como que dice, pero yo no lo veo, digo yo. El psicólogo tuyo es el Dios que tú le sirves, el que yo le sirvo que está aquí, estate tranquilo. Y seguí con él orando liberación. Cuando terminamos, que entonces nos quedamos él y yo solo, y yo dije, ven. Y ahí yo comienzo a orar por él, hermano. El espíritu nada más con 3 veces que yo lo soltó, hasta el sol de hoy jamás en la vida ha tenido problema con eso. Luego de ese joven, empiezan a llegar personas al monte para recibir liberación de parte de lo que Dios ha puesto en usted. ¿Cuál ha sido ese trabajo de liberación que quizás se le ha hecho un poquito más difícil o que lo ha marcado usted? Si fuera un solo, termináramos ahora mismo. Si fuera un solo, terminar ahora mismo, pero son varios. Yo te voy a mencionar 2. Dos. En una ocasión, aquí a mi derecha hay una calle, baja la 6 de noviembre, y estoy trabajando una paciente y un espíritu comienza a hacerme un ciclo. Me salía por la izquierda y entraba por la derecha, casi al mismo tiempo. Digo, pero esto es algo ilógico. Un vehículo tenía parado ahí como 1 hora y ya yo estoy percibiendo como que el vehículo me es sospechoso, pero no tengo por completo, tú ves, diseñado qué es lo que está pasando. Hermano, y el espíritu me tiene más de 1 hora en ese jueguito. Salgo por la izquierda y entro por la derecha. De repente yo cansado, porque no hay una cosa que te agoste más que el trabajo espiritual de la liberación, es muy agotador. Sí. A veces yo llego a mi casa un día de liberación, hermano, y me como y me tiro de una vez en la cama, porque es muy agotador. Por eso el liberador siempre debe de siempre estar, tener una disciplina en la oración, porque es sumamente agotador. O sea, tú no te puedes llevar solamente de dar, tú también llegas, porque tú no eres la fuente. Tú tienes también que abastecerte de la fuente Sí. para tú poder seguir dando. Llegó un momento determinado que yo le digo, Ezequiel, ven acá. Ese vehículo que está ahí me tiene sospechoso. Entonces yo también iba a preguntar, pastor, ¿por qué hace rato que está ahí? Hermano, y de repente yo tiendo esta mano y digo, Señor, apaga toda vela y toda mecha que esté encendida ahí. Menito, inmediatamente aquí entré un bajo a brujería y a vela, desde que yo di esa declaración. Ahí entonces que yo me activo y digo, no, pero espérate, el problema es que está. Cuando digo, levántese todo el que está aquí, habían como 10 personas que estaban esperando para liberación. Digo, todas tiendan la mano. Y yo dije, Señor, ahora que tu terror y tu fuego caiga sobre ese vehículo. Tú has escuchado la frase muy dominicana que dice como el ajón del diablo. Sí. Así me arrancó ese vehículo de ahí. El espíritu que está aquí en la muchacha, ¿sabe qué dijo? Me voy, que mi papá se fue. Y la soltó. Ahí yo la tomo y le digo, ven acá. Pasó esto así, así, así. Cuando le doy la declaración, ella me dice, ¿de qué color es el vehículo? Digo, una guagua blanca. Me dijo, yo sé quién es.
¿Sabe quién era? Un brujo, que era hermano de su abuela, y a ella la estaban preparando para que tuviera altar. Y él, como sabía lo que yo estaba haciendo en ella, vino directamente él ahí a hacerme lo contrario. Dios mío. Y me dio el nombre. Me lo voy a reservar, me lo voy a reservar el nombre por lo que voy a decir al final. Sí. Luego él comenzó a mandarme mandado a mí desafiante. Y me manda mi nombre completo y nunca nos vimos personas. Yo nunca lo conocí ni él me conoció a mí. Y ella viene aquí asustada y me dice, pero pastor, ¿y cómo es que él lo conoce? ¿Por qué me dio su nombre completo? Y yo le dije, mija, pero que los espíritus que están con él son los mismos que yo te dije. Es que yo estoy echando fuera aquí. Wow. Ellos van y le comunican. Y yo digo, wow. ¿Y sabe qué él me dijo? Que usted no tiene autoridad para usted libertarme a mí. Mi hermano, y venía a hacerle la guerra y siempre me mandaba un mandato de desafío. Y yo solamente, yo no oré. No. Porque recuerda la declaración que te dice Satanás. Simple y llanamente un día entré aquí. Hay una guerra. Sí, sí. Ya uno mira, y así nos pasó la otra vez. Exactamente. Pero recuerda que eso es mueca. Sí. Recuerden que eso es mueca. Que el que está con nosotros fue el que venció en la cruz del Calvario y el mayor. Sí. Así que. Entonces, una vez yo entré al monte y tomé la Biblia y dije, Señor, mira lo que ese brujo ha dicho. Él a mí no fue que me desafió, fue a ti porque tú eres que me tiene a mí aquí. Eso fue lo único que dije. Mira que él me desafió a mí, pero eso no fue a mí, porque fuiste tú que me estableciste aquí. Así que el problema es que él tiene contigo, no conmigo. Y puse la Biblia en un lugar y seguí orando. Él no duró 21 días vivo. Después de esa declaración. 21 días vivo no duró. Dios mío. Y vuelvo y te digo, yo no oré, lo único que dije fue eso. Ahora, ¿por qué lo dije? Porque en estos días con Stalin, yo di esta declaración y Stalin me dijo, wow, ¿tú sabes quién es el Dios que tú le sirves? El único ser que antes que existiera todo, y él lo llenaba todo en todo. El único ser que antes que existiera todo, ya él lo llenaba todo en todo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto muy errado del Dios que le servimos. Cuando aprendamos estos niveles, vamos a vivir una vida arreglada. Yo nunca me asusté, a mí eso nunca me atormentó. A los 21 días, un accidente sencillo, que venía a hacerle la guerra a la muchacha, un accidente sencillo tuvo, lo llevaron a un centro médico, se dio un golpe aquí en la frente que no fue de mucha consideración, como a las 4 de la tarde lo dejan en observación, entonces otro de condado porque ella misma me lo contó. Y a las 5 el golpe que se le da aquí se le complicó y le comenzó un dolor intenso, a las 6 le dio un paro. ¿Y tú sabes qué aconteció de eso después de ello? ¿Qué pasó? Sigo trabajando la muchacha. Se manifiesta un espíritu y me dice, se fue mi papá, pero estamos ahora más cerca. Y me señala que tampoco te voy a hacer señas porque en la misma área, tú ves para... Sí. Y me dice, ahora estamos en el altar que queda ahí. Y me señala, y yo sé cuál es el altar y lo conozco. Me dijo, él antes de morirse, llevó una foto de ella, del hijo y del esposo, y tiene una vela rosada. Digo yo, con Santa Marta, ¿verdad? Me dice, sí. Digo, está bien. Y así mismo como tú lo escuchas, yo dije, Señor, uno de los ángeles que está aquí conmigo, ve ese altar ahora, y esa vela la apaga. Y no pasaron 5 minutos y el Espíritu dijo, me voy, que la vela se apagó. Y la soltó. Tal vez tú me dirás, pero pastor, ¿y usted con tanta experiencia, ¿por qué usted no va? Yo no tengo tendencia a hablar de esto, no me gusta. Si va a mi canal, Ministerio Restaurando y Sanando Vida con Yeshua, te vas a dar cuenta que en mi canal yo te hablo de lo que es la revelación de la Torá, de la palabra. Esa es mi pasión. Pero yo tengo aquí experiencia y conocimiento para escribirte 3 libros que yo me siente de lo que yo he vivido aquí en el mundo espiritual. Dijo que me iba a contar 2 de esas experiencias, va una. Exactamente. ¿Cuál es la otra? Ok, la otra es
Una paciente de Santo Domingo, una muchacha joven, viene aquí. Y yo la estoy trabajando. Esa marcó a todo el que estaba aquí ese día, manito. Aquí había gente dándole vuelta al monte, porque aquí vino una persona que él no creía en la liberación ni en el mundo espiritual, y era cristiano. Y él le daba la vuelta al monte con la mano ahí, nada más decía, ay Dios, si esto me lo dicen yo no lo había creído. Gracias a que yo lo estoy mirando. Ay Dios, y esto es real. Esto es lo que parece una película de Netflix. Decía él así. Un pastor amigo que me va a recibir el nombre porque le aprecio mucho. Manito, de repente, el espíritu que está ahí me dice, tú no me puedes echar fuera porque nosotros somos más que tú. Yo digo, ajá. Y así de repente le digo, ok. ¿Cómo cuántos son ustedes? Me dijo, nosotros somos legión. Digo, ¿y qué me importa a mí? Así yo le digo, ¿qué me importa a mí que ustedes son legión? Digo yo, recuerda que el que está conmigo fue que venció a tu papá en la cruz del Calvario. Sí. Me dice, maldito, somos más que tú. Te dije, soy legión. Digo, ok. Me dice, aquí lo que hay es como 400 ángeles y nosotros somos mucho más que ellos. Y yo le dije, pero eso es sencillo. Mira lo fácil que vamos a resolver esto. Yo me voy a quitar de aquí y al que venció a tu papá en la cruz del Calvario, que yo le voy a permitir que sea el que trabaje. Todavía yo no me ha quitado y ella se tapa la cara del lado y que me dice, no, dile que se quite de ahí. No, dile que se quite. Dile que se quite de ahí, no. No permita que él siga, no permita que él siga. Ya yo me doy cuenta lo que está pasando en el mundo espiritual. Yo hago así, me quito de ella y ella vuelve y me reclama y me ruega que no me quite. Porque no soporte el resplandor que está mirando. Manito, y lo impactante fue lo que viene ahora. No repita la historia, no. No repita la historia, digo yo. ¿Pero cuál historia? De Marcos 5, no la repita, no. No nos mande a todo el cerdo. Así me lo decía ella ahí. ¿Tú sabes lo que hay en Marcos 5? ¿Qué hay ahí? El endemoniado Gadareno. Así me lo decía. No repita la historia. No la repita. No repita la historia. No nos mande a todo el cerdo, no nos mande a todo el cerdo. Hermano, y de repente, todos estamos así. Hasta yo me quedé en shock cuando yo oigo eso, digo yo, pero verdaderamente la misma historia que está repitiendo, la de la Biblia. Él lo decía a sí mismo. El espíritu que está en ella. No repita la historia. No nos mande al alto de cerdo. No lo haga, no nos mande al alto, no repita la historia. De repente esa muchacha sale con un grito. Que yo nunca había visto una liberación con un grito con tanta intensidad como esa. Más de media hora sin mentirte. En ese solo grito. Soltando demonios. La soltó. Esa muchacha ahí para recuperarse tuvo que durar más de 1 hora. Hasta un Gatorade yo recuerdo que tuvo que mandar a comprar. Y la levantábamos y ¡pum! Volví y se caía, la levantamos, volví y se caía. Solamente te voy a contar, te conté esas dos, que verdaderamente me marcaron y marcaron a todo el que estaba aquí por siempre. ¿Quieres que la que te relaté ahorita? Sí. Ok. Esto es para los que entienden que esto es ficticio, como que esto no tiene relevancia o que no tiene importancia. Según tu creencia, así van a ser tus experiencias. Sí. Entiéndelo. Yo sé que hay muchas personas que no creen esto. Pero según tu creencia, así van a ser tu experiencia. Yo soy muy respetuoso con las experiencias de los demás. Porque muchas veces, como yo no la he vivido, yo la cuestiono. No, pero él que la vivió, él es que sabe. En una ocasión estoy orando a sí mismo y ese espíritu me dice que hay un pacto familiar y fue con 3 botellas y le enterraron el varón del cementerio, Elías y Santa Marta. Y yo le digo, pues ahora mismo esas 3 botellas tú la vas a sacar. Y estamos en un lugar, hermano, más reseco que eso que está ahí. Y ese espíritu en esa muchacha hace así, extiende su mano derecha y comienza a calvar. Pero en algo que solamente yo, humanamente hablando, que estaba ahí mirándolo, solamente tú con un cuchillo o con algo punzante, tú podías hacer el hoyo que ella hizo ahí. Y escalva. En una yo veo que atenta. Digo, yo encontré la primera vez, me dice sí, y me la pasa así. Todos estamos en el mundo espiritual. Yo lo que estoy haciendo es
una simbología de que en el mundo espiritual yo la agarro, doy una declaración de rompimiento y la tiro. Yo le digo, faltan 2 todavía, y sigue calvando, y sacando tierra, y escalvando, y calvando. Encuentra la segunda, me la pasa. Sigue calvando. Y todo el mundo está ahí con la mano en la cabeza. Gente diciéndome que solamente lo creen porque lo están mirando. Y me decían, pero pastor, esto es lo que parece como una película, ¿eh? Dios mío, por eso algunos decían, por eso es que uno no puede hablar sin uno tener conocimiento. Porque yo lo estoy creyendo, porque yo lo estoy mirando. Cuando encontró la tercera, me la pasa. Yo digo la misma declaración, hago rompimiento, y cuando la solté en el aire, el demonio tiró un grito y la soltó. Ahí fue que vino el yo entonces. La muchacha libre. Ese es el mundo espiritual. El mundo espiritual es mucho más elevado que el mundo físico. Y poco lo conocemos. Yo he visto y he oído muchas personas hablando del mundo espiritual con un concepto muy errado. ¿Qué se necesita para conocer el mundo espiritual? Lo primero es, la liberación no es un ministerio, es un don. Tener el don. Creerle a Dios, no negarte al trabajo y buscar a Dios. Ahí tú te vas a encontrar con el mundo espiritual. Y recuerda que hay cosas del mundo espiritual que Dios no se le va a dar a todo el mundo. ¿Por qué es que Dios va a trabajar contigo según tu asignación aquí en esta realidad? Porque ¿para qué Dios va a estar bregando contigo demonios y no tiene el don de liberación? Porque nosotros estamos errados, todo el mundo no puede echar demonios fuera. Esa declaración que está en la Biblia fue a los 12 que Jesús se la dio, no fue universal. Fue a los 12 en ese momento, le dijo, ustedes tienen el don, ustedes lo tienen, entonces nosotros queremos que todo el mundo. En una ocasión, una persona se puso a estar administrando liberación a alguien. Yo tengo una experiencia aquí parecida, pero te voy a decir esta. Y le puso la mano y cuando lo tocó, que le dio la orden, el demonio le dijo, quítame esa mano de ahí, como esa fue que tú te masturbaste ayer. Así mismo como lo estoy escuchando. Y aquí en presencia mía una vez un demonio avergonzó a uno. Dios mío. Tú sabes que yo digo al equipo que yo tengo aquí trabajando en liberación, el día que tú no te sientas apto para liberar, dímelo. Que yo también muchas veces yo lo he hecho. Yo hay un día que yo me he sentido que, yo le digo, hey, trabajen ustedes, que yo vine hoy fue a mirar. Y me siento aquí, no di un golpe ni de karate. Porque nosotros el mundo espiritual tenemos mucha fábula de conocemos el mundo espiritual. Sí. Es tan real como el mundo físico, pero es mucho más elevado. Ahora tú vas a entender por qué Dios no nos dio la capacidad de poder ver el mundo espiritual así, a simple vista. Decía Elena de White que si los ojos espirituales fueran abiertos, chocábamos con los demonios de tanto que hay en la tierra. ¿Qué tan importante, pastor, es orar y ayunar para vivir una vida consagrada a Dios? Ok, yo no soy muy ayunador. Lo primero que el versículo que tenemos en Mateo 17, 21, es una interpolación. Es un texto espurio. Ese texto no te aparece en los manuscritos más antiguos, que no podemos decir en los originales porque el original no existe, sino la palabra correcta, los textos más antiguos, ese texto no existe. Si tú analizas el contexto histórico, Jesús viene explicándole un problema a los apóstoles en ese momento, no es de ayuno ni de oración, es de fe. Entonces no puede aparecer ese texto al final si no es con ayuno y oración. El problema era que no tenían fe. Lo que te dice el texto es, ¿por qué ese género no sale si no es con mucha oración? ¿Pero qué género? El género de incredulidad. Anote ese código que tú no lo sabías. El género de incredulidad, porque el problema era que ellos no tenían fe para echar el demonio fuera. Recuerda que te dije ahorita que según tu creencia, así van a ser tu experiencia. Sí. Y según tu fe también así mismo va a ser lo que tú puedas hacer. Entonces, yo a cualquiera le recomiendo que tenga una vida disciplinada en la oración. Porque a veces cuando tú involucras mucho el ayuno, tú terminas haciendo trueque con Dios. Y negociando. Voy a ayunar para que tú me des esto. Voy a ayunar para que tú hagas esto. Yo no funciona así.
¿Tú sabías que la oración no cambia nada? Esta da duro, pero hay que decirlo. Dígala. La oración no cambia nada. La oración es lo que te lleva al propósito que ya determinó que va a hacer contigo. ¿Qué es el tiempo? ¿Pero tú entendiste esto? Sí. O sea, déjame aclarar un poquito más, porque tú sabes que hay oyentes dígalo que al se paso. pueden turbar. Sí. La oración no cambia nada. La oración no cambia nada, mis amados. La oración lo que nos lleve al propósito que ya Dios determinó que va a hacer conmigo y contigo. ¿Cuál es el fondo? Que lo que Dios no tiene para ti, por la oración tú no lo vas a tener nunca. Dios mío. ¿Tú sabes cuántos cristianos ayunaron para que el COVID se fuera? Miles. ¿Y cuándo se fue? Cuando Dios quiso. Cuando Dios determinó que era que se iba a ir. Entonces, mis oraciones, la tuya y la del mundo entero, no cambian a Dios. Lo que nos lleva a lo que ya Dios determinó que me iba a dar y me iba a entregar. Sí. Eso es lo que es la oración. Pero nosotros pensamos que porque lloro mucho, Dios tiene obligación. No tiene obligación contigo ni conmigo. Es por su amor y su gracia lo que Él hace contigo y conmigo. Entonces nos han enseñado un concepto que es por lo que lloro y ayuno. No. Cuidado si tú estás maquinando que yo estoy hablando que no ore. No. Ore parado, de lado, acostado, como usted quiera, pero ore. El ayuno, escuche bien. Haga un ayuno cuando usted entienda que Dios lo esté guiando y diciendo no porque usted quiera. Sí. Que hay muchas gente que están pasando hambre. Ay. Y termina con una gastritis. ¿Cómo? Con una gastritis. Sí. Tú sabes que una vez a mí un gastro me dijo que la mayoría de sus pacientes son cristianos. De tanto ayuno sin propósito. Que ayunan todo y constantemente. Usted lo que esté pasando hambre. Usted quiere manejar y manipular a Dios con ayuno. No, usted se equivocó. A Dios se agrade con obediencia. Sí. Andando en obediencia. Ande en obediencia. Ande en obediencia y usted verá a Dios obrando en su vida. Y tú sabes los cristianos que están ayunando y orando y no se someten a su pastor. Ay, no se someten a su esposa. La esposa no se somete a su esposo. Maltratan a los hijos. Maltratan a la esposa maltrata a él. Te va a secar como el caimito ahí. Tú sabes que el caimito es ese que no gotea de lo malo que es. Pastor, ¿cuál es el tiempo, si se puede saber, más prolongado que usted ha durado en la oración? Ok. Yo una vez tuve 4 horas, pero yo cambié ese concepto. Tú sabes que uno va aprendiendo cada día algo mejor. Mira cómo es mi programación. Por ejemplo, un día como hoy yo lo tengo para venir a orar aquí. Yo te oro 1 hora. Me paro y me pongo a estudiar hacia la Biblia un libro. Por ejemplo, como ese que tú fotografiaste ahorita. Me pongo a estudiarlo. Estoy haciendo eso por 1 hora, vuelvo y te oro otra hora. Y ese es mi programa de oración. Yo lo hago por hora, 1 hora primero, leo la Biblia, un libro, por 1 hora y vuelvo y oro otra hora y así lo voy haciendo. Pero consecutiva, lo más que yo he llegado una vez fue a 4 horas. Sí. A 4 horas solamente es que he llegado corrido orando. Lo recuerdo como ahora y fue en este lugar. Si usted quiere la segunda parte, escribe en los comentarios porque estamos siendo interrumpidos por la lluvia que viene del cielo. Y estamos en el Monte Carmelo. Hacia el Monte Carmelo. Pastor, ¿cómo pueden seguirlo? Sí, yo lo dije ahorita, yo estoy en la plataforma mía Ministerio, restaurando y sanando vidas con Yeshua. Mi número es 849-915-1203. Ahí me pueden contactar y cualquier cosa que usted entienda que podamos ayudar, lo que usted esté viviendo con problema espiritual, aquí estamos para servirle. Así que Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le guarde. Tenemos que movernos porque estamos en el monte y está cayendo agua y las cámaras pueden dañarse. Así que Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.